y estoy coordinando en este instituto un nuevo programa sobre que se llama Latin American in the Global Economy, para explorar un poco cómo la región enfrenta los cambios que estamos viviendo en el contexto internacional. Y hoy día es un placer y es un honor tener a Nicolás Albertoni para iniciar una serie de conversaciones que vamos a tener con líderes políticos, con líderes empresariales, con líderes de la sociedad civil, con académicos, con expertos, para entender cómo América Latina enfrenta este complejo escenario internacional que estamos viviendo. Y creo que no podríamos tener a un mejor invitado que Nicolás para inaugurar esta serie de conversaciones. Nicolás Albertoni, muchos de vosotros lo conocéis. Él es actualmente el viceministro, el vicecanciller del Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay. Fue profesor universitario en la Universidad Católica de Uruguay, después de doctorarse en ciencia política por la University of Southern California y también en Business Administration por la Universidad Católica de Uruguay. Es un alumno, y nos complace especialmente esto, de Georgetown en el 2012, donde obtuvo su maestría en la Escuela de Servicio Exterior. Ha publicado muchísimos artículos, libros, y tiene un libro a punto de salir en las librerías en septiembre, que en inglés se llama Trade Protection in an Uncertain and Interconnected Global Economy, que es un título que refleja muy bien el tema de esta discusión de hoy día. La idea es dividir este evento en tres partes. Le voy a pedir primero a Nicolás si nos puede compartir en unos 10-15 minutos un poco su visión sobre cuáles son estos cambios estructurales que estamos viviendo en la economía global desde una perspectiva latinoamericana. Sabemos que la economía global ha venido sufriendo estos cambios, yo diría que desde hace varios años, desde quizás a finales del siglo pasado, por temas de tecnología, cambios geopolíticos, cambios en las formas en cómo se están diseñando las políticas económicas internacionales. Es un cambio que de alguna forma se agudiza y se visibiliza durante la crisis financiera, pero los cambios estaban ya ahí presentes, y claramente se aceleró, y sabemos bien las consecuencias que tuvo por los shocks más recientes que hemos tenido con el COVID y las invasiones de Rusia en Ucrania, otros cambios geopolíticos. Entonces le voy a pedir a Nicolás que nos comparta un poco su visión sobre estos cambios desde la perspectiva latinoamericana. La segunda parte del evento vamos a aprovechar a Nicolás para comentar algunas cosas más específicas, algunos temas más de actualidad, sobre todo por lo que hace a la política exterior uruguaya, la política comercial del Uruguay y también por extensión a América Latina, esperando que nos quede al final un poco de tiempo para una conversación con todos los que queráis interactuar directamente con Nicolás. Nicolás, sin más, te doy la palabra. Muchas gracias por aceptar esta invitación, por estar aquí con nosotros, y estaremos atentos a tu presentación. Adelante. Bueno, buen día, Tony. También los saludo a todos desde Montevideo, desde aquí, de hecho, del Ministerio de Relaciones Exteriores de aquí de Uruguay. Primero algunas anotaciones, y ya me meto en lo que me pedías de hacer como un contexto en estos minutos. Pero primero me siento muy parte de este instituto que vi desde el primer momento cuando estuve en las conversaciones con Alejandro de su creación. Me alegró mucho como una alumna de Georgetown el reimpulso que puede tener este instituto para el vínculo entre América Latina, bueno, las Américas en general, pero naturalmente desde Estados Unidos con América Latina. Esa es una primera nota, o sea que me enorgullece hoy ser parte de esta conversación. Verán que de hecho estoy lejos y hace tiempo no voy a DC, pero tengo Gillihold acá todos los días, así que es mi inspiración para estar un poco más cerca. Y lo segundo, y de hecho contigo, Tony, pero bueno, también Alejandro como director del instituto, para mí es un gusto estar conversando con ustedes. He seguido, y especialmente Tony, por nuestra cercanía de los temas de trade, y también a Ale cuando en el fondo, pero a ti también en el banco, en sus trabajos, así que va a ser un gusto tener esta conversación. Me declaro un admirador del trabajo que han hecho, así que es mutuo el agradecimiento por esto. Para organizarnos y no pasarnos con el tiempo, he aprendido en los últimos tiempos que mejor hacer una presentación para uno no inspirarse demasiado y tiene una estructura por lo menos y conservar el tiempo que tenemos. Así que voy a presentar desde aquí, que espero que funcione.
Primero, muy brevemente, yo creo que para dar este contexto al que se me convocaba, Tony, de hablar primero un poco cómo América Latina está posicionada en este mundo. Bueno, lo primero es también cómo desde el lente, quizá hoy desde América del Sur, estoy observando este mundo. Y no es menor, primero hacer un breve repaso y muy rápido, ¿no? Casi que como vemos unas fotos a veces de películas, ¿no? Rápida, lo que han sido estos últimos 30 años, pero en imágenes rápidas, ¿no? Fíjate que en tan solo 30 años y un poquito más tenemos la caída del muro, tenemos el atentado a las torres que ha claramente marcado una nueva impronta en la seguridad internacional, la crisis financiera global, que a veces pensamos que es casi prehistórica, pero ha estado a la vuelta de la esquina también. 2010, primavera árabe, con lo que generó las olas migratorias Siria, Libia, Egipto. La epidemia del ébola en 2014, que de hecho fue una de las primeras, de alguna forma, alarmas, ¿no? De un mundo interconectado y cómo una pandemia, o en ese caso que lo fue una epidemia, pero cómo una crisis sanitaria podía cambiar el eje del mundo. La crisis migratoria del Mediterráneo, que si uno ve en los números fue la segunda ola migratoria después de la Segunda Guerra Mundial. Y después, como que si nada hubiera pasado, ahí sí la historia más cercana. Vemos lo que fue la pandemia de COVID y todas sus consecuencias. Y ahí, en 2022, en febrero de 2022, tenemos la invasión de Rusia a Ucrania. Todo esto en tan solo 33 años. De hecho, citando a esos dos grandes autores, que, bueno, ellos son marido y mujer, Collier y Collier, y ese concepto de coyunturas críticas, quizá lo que estamos viendo hoy en el mundo es una acumulación de coyunturas críticas, porque esa lógica de que ya no vivimos una época de cambio, sino un cambio de época, bueno, quizás es, pero lo que no hemos visto, yo creo que se expresa esa acumulación de coyunturas críticas para de alguna forma entender el mundo actual. Y la interdependencia económica, de hecho un término al que voy a insistir en este rato de conversación, es en parte causa y consecuencia al mismo tiempo de estas crisis encadenadas que estamos viendo. Porque si vemos décadas atrás, y nos vamos estos últimos 30 años, pero varias 30 años atrás, la interconexión del mundo era muy diferente. Entonces, hoy lo que debemos prestar cuidado y por qué tiene mucho sentido cuando hablamos de la interconexión económica y de comercio, es porque justamente es gran parte del chain, de alguna forma, de esta nueva lógica mundial que estamos viviendo. Y si en este mundo que hablamos a veces de claves o formas de entender el mundo, yo creo que hay tres grandes claves hoy para tener presente. Primero, la incertidumbre, que ahora no voy a dejar solamente en el adjetivo este término, sino también ponerle algunos elementos más, la interdependencia y la complejidad de los hechos que tenemos enfrente. Fíjate en cuanto a incertidumbre, y no voy a ahondar y no se pierdan en los números ni en las letras, pero esta es una evolución del precio del petróleo, aparejado, vamos a decir, a hechos de la geopolítica, ¿no? Es decir, básicamente vemos desde la guerra del Golfo hasta los últimos hechos más conocidos. ¿Qué vemos en los últimos años? Porque en realidad el impacto de la geopolítica al precio del petróleo, que es el precio más importante básicamente porque marca la base del resto de la producción, es que en los últimos años ha existido como una montaña rusa, le podríamos decir, ¿no? Un roller coaster que genera de que de alguna forma lo vemos, quienes tratamos de buscar un poco más evidencia, que la interconexión es mucho más evidente de la geopolítica. La geopolítica termina impactando mucho más que lo que mirábamos hacia adelante. Cuanto más si tenemos después una crisis como COVID y después la invasión de Rusia a Ucrania, ¿no? Interdependencia, que era algo de lo que les adelantaba, y aquí seguramente Tony, tú conoces estas gráficas inspiradas en tus trabajos. Fíjate que esta era, y bueno, a ti no te lo estoy diciendo, sino al resto, porque de hecho es parte de la elaboración de Tony estos trabajos, pero fíjense lo que es la red de acuerdos comerciales de los 90. Básicamente cada link adquiere un acuerdo comercial. Pongámosle zona de libre comercio, unión aduanera, pero una interconexión comercial. Este era el mundo, la foto, la radiografía de los 90 de la interconexión económica. Fíjense lo que es hoy. Este es el mundo de la interconexión a través de acuerdos comerciales del presente. Dependemos mucho más de nosotros mismos. Aquí no estoy intentando decir nada nuevo, sino más bien describiendo de lo que a mí me parece hay algunos elementos. Pero si nos metemos dentro de esa gráfica, es decir, de esa radiografía de cuerpo que estamos haciendo, en los 90 había apenas unos 40 acuerdos comerciales en el mundo. Los más especialistas en esto sabrán inscriptos en el artículo 24 de la OMC, etc. Bueno, en ese paraguas que empezaba a generar el GATT, OMC, había 40 acuerdos comerciales.
Actualmente hay notificados ante la Organización Mundial de Comercio unos 500 acuerdos comerciales de bienes y servicios. Pero metámonos un poquito más en ese cuerpo humano que estamos hoy analizando, que es el mundo. El 90% de estos 500 acuerdos notificados son zonas de libre comercio, es decir, mecanismos flexibles. Yo tengo un acuerdo con Tony, pero si no y puedo tener otro acuerdo con Alejandro, perfectamente. Solo un 10% son acuerdos lo que le llamamos de integración profunda, que van más allá, por ejemplo, de una unión aduanera, que es generar nada menos que un arancel externo común. Yo a veces los digo en mis clases, es como cruzar la calle todos juntos, ¿no? Es decir, nadie podría escaparse solo. ¿Y por qué? Porque tuvo un sentido. En ese mundo que se empezaba a dar instrumentos para integrarnos, venían los vientos integracionistas de Europa, que se estaba reconstruyendo todavía de la posguerra, y había una intención de integración profunda. Y América Latina se inspiró mucho en eso, en una integración profunda que generó, que soñamos, quizá hoy desde mi lectura, voy a hablar desde los dos sombreros, un tanto académico, un tanto polisémica, que generó que tengamos algo que le voy a expresar después como un poco de hiperinflación en esos términos. Y en la interconexión económica, que es una variable que quería decirlo como contexto y después me meto en la región, está, bueno, este término que para los que siguen estos temas no es nada nuevo, pero básicamente el mundo de las cadenas globales de valor, que ahora empezamos a hablar del nearshoring, el friendshoring, que básicamente de una forma fácil sería made in China o made in the US to made in the world. Es difícil hoy hablar de hecho lo vemos ya, es hasta interesante verlo físicamente. Pocos productos se animan a decir que es made in un solo lugar, ¿no? Hay un excelente libro de Pieter Rivoli que habla, entre otras cosas, de que una simple remera Hering atraviesa 13 países. Una simple remera Hering blanca, quizás lo más sencillo que podemos ver de ropa, atraviesa 13 países desde el origen a su venta. ¿Por qué? Porque la logística ha avanzado a tal punto que estamos dispuestos, si se reduce el costo 0,015 en un país que me lo puede doblar y poner dentro de una bolsa, estoy dispuesto a hacerlo porque la interconexión me puede generar una eficiencia. Pero ¿qué pasa cuando viene una pandemia global? Esa interconexión que existía tan mecanizada, bueno, ahí es que empiezan estos nuevos términos que será para otra charla del nearshoring y friendshoring. Y acá me meto en América Latina, cómo está dentro de este mundo interconectado y también incierto. Yo creo que hoy América Latina está pagando las consecuencias de una hiperinflación regionalista que hemos tenido, ¿no? Es decir, nos hemos inspirado mucho quizá en algunas décadas en que sí debíamos integrarnos, lo cual desde mi país es algo que defendemos, la visión regional y tener proyectos de integración, pero y acá sí, más del policymaking, lo que sí no se ve con buenos ojos es que sigamos creando instituciones. Y aquí hay una mini radiografía, ¿no? Si nos vamos a una pierna de ese cuerpo humano aparece América Latina, y contamos con 20 proyectos de integración o más. De hecho, el número había superior a 30, pero bueno, siendo realistas, los proyectos, vamos a decir, más gordos en términos políticos y proyectos cualitativos, hay casi 20 proyectos de integración, pero al mismo tiempo se da la dicotomía de que somos una de las regiones que menos comerciamos entre sí. Entonces es como poner quizá muy buenos jugadores en la cancha, en términos futbolísticos latinoamericanos, pero que de alguna forma no están metiendo los goles, no estamos saliendo campeones. Entonces algo no está funcionando. Y se expresa en este tipo de cosas. Y aquí sigo usando algunas gráficas producidas por Tony. De hecho, recomiendo este trabajo, que fue Fábricas Sincronizadas, un gran trabajo, pero que muestra cómo, si vemos esa sincronización de fábricas y pongámosle cadenas globales de valor, hay un exceso en el norte y verán que hay poca interconexión en los países del sur. Esto se expresa en realidad porque hemos sido una hiperinflación en términos de integración, por una integración que se ha generado mucha visión cualitativa. Es decir, hay mucha integración cualitativa y poca integración cuantitativa comercialista. Y aquí algunas reflexiones. Primero, esta hiperinflación de siglas regionales, que le podemos llamar, y estancamiento del comercio. Fíjense que nunca hemos superado en promedios en estas últimas décadas el 20%, en promedio estoy hablando, y esto es una muestra clara de que quizá no estamos poniendo el foco en lo correcto, ¿no? Entonces aquí está como un poco a modo de policy recommendations, que no era hoy mi objetivo, pero sí para dejar un poco de carne en la conversación.
¿por qué en vez de hablar de más bloques no hablamos de cómo podemos armonizar la reglamentación desde la que ya tenemos? Y aquí no pretendo decir nada nuevo, sino subrayar algo que con muchos colegas hemos insistido por muchos años, y ya hay fenomenales instrumentos para eso. A veces nos olvidamos lo que fue el Tratado Justo de Montevideo del 80 que crea al ADI, que hoy tiene casi, bueno, un gran grupo de países integrándola, o también CELAC, que ha tenido una impronta quizá más cualitativa, pero que también son instrumentos que creemos que no demuestran que no es necesario seguir creando. Y aquí voy a hacer un mínimo caveat, yo creo que también para a veces tirarnos la oreja en las últimas décadas de los procesos, esto estoy hablando en términos más de análisis. Cada bloque que se crea tenemos que saber que tiene su proceso de maduración. Es muy difícil pensar que uno va a crear un bloque y va a tener una impronta porque sí en los próximos 5 años. Y aquí permítanme, y acá quizá lo voy a hacer pero más para generar un poquito más de debate en una posible conversación después. Yo creo que parte del error, porque aquí no es izquierdas y derechas ni nada por el estilo, sino más bien yo creo que se ha mostrado en las últimas décadas un tanto de error. Y lo voy a poner como ejemplo ahora en mi país, un término, de cuando se crea, bueno, como respuesta a lo que había sido una UNASUR un tanto debilitada, el proyecto de PROSUR, que de alguna forma había un mayor alineamiento, y de hecho yo me acuerdo que desde el banco se trabajaba mucho también para promoverlo, pero fue una señal, y fíjense lo que le pasa a mi país y a este gobierno cuando se inicia. El presidente Lacalle fue claro en no integrarse a la UNASUR, y enseguida viene el PROSUR y dice, bueno, intégrate a nosotros. Y el presidente dijo, no, tampoco, porque quiero mantener una filosofía de lo que estamos hablando, de no crear nuevos organismos, y yo creo, esto de error no quiero, no es nada grandilocuente, pero sí son esas demostraciones que hasta en las últimas décadas, esa hiperinflación, incluso cuando uno esperaba de determinados gobiernos de no responder con más institucionalidad, igualmente se hizo. Y después complejidad, les decía que otro término. Se congeló el sonido de Nicolás. ¿Me puedes confirmar, Kate? Sí. Nicolás, se congeló tu sonido. Que parece que hemos pedido a Nicolás que se reconecte porque hubo un problema con su sonido, ¿cierto, Kate? Sí. Vamos a esperar a que se reconecte. Me escribió que están reconectando ahora. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, muy bien. Cosas de la tecnología. A ver si puedo reconectar. Bueno, nos pusimos a hablar de la complejidad y bueno, y cayó todo. Bueno, pero les decía que hay estas 6 ventanas, yo creo que es importante para dejarnos como un outcome también de esta conversación. No voy a ahondar en ninguna de ellas, simplemente a modo de ventanas. Tenemos la crisis migratoria, les decía, y ahí se cortó, que América Latina no ha sido de lejana eso. Tenemos de hecho, decía, sacando el contexto de guerra, de Ucrania, el flujo migratorio Venezuela-Colombia fue el segundo flujo migratorio del mundo. O sea que cuán cercano estamos hoy a esta crisis migratoria que el mundo, a mi entender, todavía no lo hemos sabido resolver a cabalidad. Los desafíos de la sustentabilidad ambiental, nada lejano a lo que vemos en nuestros debates diarios. Yo creo que aquí hay una autora fascinante que es Elinor Ostrom, que es, bueno, premio Nobel en el 2009, que habla, ¿no?, del desafío de resolver estos temas que le llama de espacios comunes, ¿no?
Después yo creo que los desafíos de la democracia no es menor. Los populismos crecientes en Europa, tanto de izquierda o derecha, generan esta complejidad de un mundo que también cuando queremos insertarnos y posicionarnos no es menor. Y aquí les digo una cosa que me ha sorprendido cuando vemos los datos granulares. Hoy somos de las 20 economías democracias, más sólidas del mundo, Uruguay. Y al mismo tiempo, hay datos en los últimos años que se ven, por ejemplo, un 44% de los encuestados en Latinobarómetro dice que no le importaría contar con un gobierno no democrático si resuelve sus problemas. De nuevo, soy orgulloso del país en el que estoy y tenemos una sólida democracia, pero ¿cuánto incluso las sólidas democracias tenemos para cuidar estos? Hoy estamos cumpliendo en nuestro país 50 años de lo que fue el golpe de Estado, generándose así el periodo más largo de democracia en la historia de nuestro país. Así que estamos también un día importante para resaltar ese punto. Después las habilidades disruptivas, ¿no? El desafío que generarán las políticas de seguridad social, todo lo que es machine learning, inteligencia artificial. Tony, los desafíos estructurales en China. Para 2040, alrededor del 30% de China tendrá más de 60 años. Si eso sucede en alguno de nuestros países, Argentina, Uruguay, quizá no vamos a generarle un problema al resto del mundo, será un problema doméstico, pero que el principal comprador del mundo esté con este desafío no me parece un elemento a sacar de la agenda. Y final, lo que estamos ante una crisis alimentaria, ¿no? De nuevo, estoy aquí viendo grandes ventanas, esto implicaría una charla entera a cada uno, pero a modo de resumen, los números que vemos de gente padeciendo hambre confirmados y oficiales por UN demuestra que estamos ante un gran problema a resolver. Y entonces, y aquí sí, puntos finales. La integración como respuesta a esta complejidad. Tenemos que darnos cuenta, yo creo, de América Latina, que existe una gran tendencia a lo que de alguna forma podemos llamar consensos reducidos ante el desafío que implica el consenso multilateral. Todos somos, y créanme que en Uruguay a veces yo digo, somos enfermizamente multilaterales. Creemos que es el ámbito donde se deben conversar y resolver las cosas. Pero ¿qué sucede cuando por mucho tiempo no estamos viendo consensos en ámbitos multilaterales, como es el caso que hoy nos convoca la Organización Mundial de Comercio? Todos quisiéramos que así sea. Pero ¿qué sucede cuando eso no pasa? El mundo está generando estos acuerdos plurilaterales, que hay que tenerlos en cuenta. Porque fíjate lo que pasó con el TISA, el Trade and Investment Services Agreement. Empezó siendo una excepción, digo, un grupo de países diciendo, dado que no podemos resolver esto en el ámbito multilateral, empecemos resolviéndolo entre quienes estemos de acuerdo. Era, yo creo que plausible y entendible. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Ese grupo, excepción, es el 70% del comercio de servicios. Entonces, de nuevo, este no es un acuerdo cerrado, está pausado, pero claramente ya hay un grupo de países que tiene una base. El 70% del comercio de servicios está ahí, o sea que la excepción pasó a ser la regla. Y después hay otra serie de siglas, ¿no?, que aparecen en el mundo, RCEP, que es como el plurilateral de China, podemos decir, CPTPP, más conocido por todos, y el TTIP, que bueno, es un acuerdo que no ha avanzado, pero claramente es otro. Y bueno, DEPA, que es de los últimos, el Digital Economy Partnership entre Chile, Nueva Zelanda y Singapur, que también muestra esa intención pluralitaria. Y lo último en esto, no es solo la plurilateralidad. ¿Por qué es importante este debate? Porque lo que se negocia hoy ya no es una agenda como en los 70 de aranceles. Hoy el comercio, casi que queriendo o no queriendo, ha sido de los pocos espacios en que dos contrapartes se sientan. Entonces lo que ha dicho el mundo es decir, bueno, ya que contamos con este tiempo para negociar, no pongamos solo aranceles, pongamos otros temas. Y tenemos desde e-commerce, medio ambiente, compras públicas, y esta es de hecho en uno de los libros lo ponía, es una demostración del crecimiento que ha tenido lo que a veces llamamos acuerdos comerciales, que es mucho más allá que eso. Entonces, ¿por qué lo digo? Cuando América Latina se queda lejos de este debate, no estamos quedando no solo fuera de un debate comercial, nos estamos quedando lejos de una agenda, de un debate sobre la futura agenda del desarrollo. Yo creo que ahí tenemos un problema. Yo haría una pausa aquí, Tony, para comprometerme por el compromiso con el tiempo. Tengo algunas cosas más, pero me gusta cumplir con el tiempo, y si surge alguna de las otras cosas, tengo algunas slides en vez como respuesta para eso.
tour de force de lo que está pasando en la economía global. Creo que fue una fantástica presentación, una fantástica introducción a la conversación. Yo quería un poco seguir donde lo dejaste en tu presentación, Alberto. Perdona, Nicolás. Yo creo que hablaste ya un poco de un poco dónde está la agenda regional. Creo que manifestaste de forma bastante clara la posición de Uruguay al respecto. Podemos ahondar un poco más durante esta conversación, pero quizás te empezaría a preguntar ya las miradas ya de forma mucho más aterrizada, mucho más específica, de cómo Uruguay está enfrentando este nuevo contexto con los socios más importantes. Y empezaría quizás, para no irnos del hemisferio, después de hablar de la región, con Estados Unidos. Estados Unidos, todos sabemos que ha dado un giro muy importante en la forma de enfrentar su relacionamiento con el mundo, en la parte comercial, como tú bien explicabas justo ahora, un poco abandonando o cuestionando algunos de los principios del multilateralismo y algunas de las reglas comerciales de la OMC. Está reconceptualizando de alguna forma la forma de diseñar acuerdos comerciales, rompiendo un poco la tradición, esta gráfica que nos mostrabas hace unos minutos, y obviamente también apostando por una fuerte política industrial, que es, digamos, la cara de la otra moneda a nivel doméstico. Y ahí me gustaría pedirte un poco tu reflexión sobre el rol de Estados Unidos en la región, en particular con Uruguay. Hay dos hitos importantes que han ocurrido recientemente y que me gustaría saber tus comentarios al respecto. Uno fue más a nivel regional, el lanzamiento de este nuevo esquema que lo llaman el America's Partnership for Economic Prosperity, el IPEP, que se lanzó en Los Ángeles en noviembre del año pasado. Parecido a lo que está haciendo Estados Unidos en el Océano Índico con el IPEF, con negociaciones un poco más avanzadas. Uruguay es parte del IPEF. Entonces nos gustaría un poco tu reflexión de este esquema regional que está pensando Estados Unidos en estos momentos para la región, no con todos los países, pero con algunos países de la región. Y luego a nivel más bilateral, vosotros, Uruguay tiene una relación de mucha tradición bilateral con Estados Unidos. Entiendo que hubo un nuevo mecanismo también en noviembre del año pasado de un diálogo bilateral interministerial entre Estados Unidos y Uruguay, donde se habla de comercio, se habla de inversión, pero también de los temas que tú mencionabas, los temas de seguridad, los temas de cambio climático, los temas de democracia. ¿Cómo ves esta relación con Estados Unidos, tanto desde el alcance regional, y poner el ejemplo de APEC, y desde el punto de vista de Uruguay, vuestra relación bilateral con Estados Unidos? Tony, Estados Unidos para Uruguay, y no lo digo solo de este gobierno, pero es un socio inmensamente estratégico, ¿no? Es decir, no hay dudas. Recién hablábamos un poco de la solidez también de nuestra democracia, y lo conecto porque diría que ver a Estados Unidos como un socio estratégico ha sido casi una política de Estado, porque aquí no estoy hablando de gobiernos de un lado, del otro, y en términos ideológicos. Hay que remontarse a la presidencia del presidente Vázquez, un presidente, vamos a decir, de un partido de izquierda, que fue muy proactivo, y en ese marco se firmó, se comenzó a hablar, que de hecho no resultó, un tratado de libre comercio con Estados Unidos, ¿no? En los tiempos que Estados Unidos había mostrado mayor proactividad con el proceso de fast track y demás, que después, vimos esa pausa en el tiempo. O sea que ver a Estados Unidos como un socio estratégico, yo lo traduciría en que es una política de Estado de este país. Naturalmente, a veces con mayor intensidad, menor intensidad, eso le pone cada gobierno su intensidad. Hoy no hay dudas, y puedo sí hablar por el gobierno en este término, de que para nosotros sigue siendo un socio clave y muy importante. Lo que sí, digo, a veces la cercanía uno la genera porque los tiempos son finitos en un gobierno, es quien también muestra proactividad. Nosotros decimos en América del Sur que el tango se baila de a dos. Si uno puede, cuando escucha un tango, acercarse a querer bailarlo, pero si no se acerca otra persona para poder acompañarlo, es un baile muy difícil de hacer. Entonces, figurativamente lo digo de que uno se acerca a los países, muestra cercanía, pero si hay otros países que son más proactivos en esa cercanía, es inevitable, pero no por un tema de gustos, por un tema de lo finito del policy making. Uno, cuando está gobernando y
y tú, bueno, Alejandro lo ha sabido bien, se levanta en la mañana cuáles son los entregables del día, ¿no? Entonces es muy difícil estar siempre en la búsqueda de socios que uno entiende estratégicos cuando a veces no existe una respuesta tan proactiva. Esto no estoy diciendo ahora lo que está sucediendo estrictamente, porque yo creo que sí Estados Unidos ha mostrado mucho interés ahora por lo menos en el último tiempo. APEC me parece que ha sido un ejemplo de ello. Pero aquí quiero traducir algo y hablándole un poco desde Montevideo para también que todos quienes estamos acá podamos sacar algo de carne, ¿no? Nuestro lenguaje para un país como el nuestro es netamente comercial. Si nosotros necesitamos, si bien muchos de quienes se nos acercan, hay una visión cualitativa, ¿no?, de la democracia más sólida de América Latina y demás. Aquí estoy hablando como si estuviéramos un poco en una charla de café. Me separo, somos más de 50, pero queriendo transmitir algo certero, es muy difícil incluso con APEC, cuando en realidad uno ve, es un gran proyecto y una gran plataforma, pero vimos que en cuanto a esto que te decía, todavía tiene poco en cuanto a liberalización de comercio, que es el lenguaje que a veces se habla desde esta zona del mundo. Porque cuando miramos hacia el resto del mundo, y lo hablo desde mi país, es inevitable, hasta por un tema de opinión pública, cuál es la rentabilidad comercial de esto. Y ahí es donde vemos que otros países quizá han captado esa translation de la conversación, es decir, bueno, que para determinados países la llave de la conversación necesita ser comercial, a veces lisa y llanamente por la dimensión de nuestros mercados. Entonces a veces hay una interconexión en lo que busca uno y lo que busca otro. No lo estoy diciendo solo estrictamente con Estados Unidos, sino más bien lo importante de que a veces pasa mucho en los tiempos y parece que nos conocemos muchos, pero esa cercanía estratégica damos por obvio de que todo estará bien, y de hecho siempre va a estar bien en términos de agenda bilaterales, pero necesitamos ponerle más comercio al diálogo. Y ahí yo creo que quizá esa pata, vamos a decir, que queremos ver más, porque justamente creemos en Estados Unidos y lo entendemos un socio clave. Pero en la medida que a veces no se ven avances en ese sentido, bueno, los tiempos es como, vieron que dicen que el poder siempre existe, quien no está lo cubre por otro. Es decir, básicamente el poder es algo que está ahí como efímero también, pero es decir, siempre alguien lo va a ocupar. Bueno, el poder en cuanto a la atención del tiempo, y tenemos Mercosur, Unión Europea, nuestro país sé que de hecho te interesa, seguro me va a mandar una pregunta por ahí, también ha iniciado conversaciones importantes con China, y Estados Unidos, de hecho yo lo he visto a veces al presidente decir, ojalá podamos cerrar un acuerdo y cuanto antes, pero bueno, de nuevo, el tango se baila de dos. Saltando un poco a otro socio muy importante para América Latina y obviamente para Uruguay, económico y político, que es la Unión Europea. La Unión Europea, muy parecido también a lo que está pasando en Estados Unidos, quizá de forma un poco más lenta, porque el transatlántico europeo cuesta más de maniobrar que Estados Unidos, pero también hay un cambio de paradigma en la forma de pensar la política comercial hacia afuera. Están hablando de los conceptos de autonomía estratégica y otros conceptos parecidos. También una política industrial también muy proactiva por parte de los europeos, en parte como respuesta a Estados Unidos. Pero el tema más candente y el tema que involucra y que interpela directamente a Uruguay es el acuerdo con Mercosur, el acuerdo que está hoy día en la última, lo que podría ser una última fase de negociación. Se habla mucho de esta oportunidad que tenemos con la presidencia española del Consejo Europeo en los próximos 6 meses, pero a la vez sabemos que también hay algunas dificultades, digamos, de última hora sobre las cláusulas y los temas de negociación ambiental. Dos preguntas ahí, Nicolás. Una es en relación al tema del acuerdo. ¿Cómo ves tú estas negociaciones? ¿Dónde están, digamos, las negociaciones? ¿Cuál es la posibilidad de que realmente se pueda salir un acuerdo durante esta presidencia? Y luego quizás te voy a pedir algo más ya pensando un poco en otras regiones, pero quizás me gustaría que nos des un poco una actualización de tu visión, desde tu responsabilidad hoy día como vicecanciller, en dónde están estas negociaciones y cuáles las posibilidades de que salgan con éxito. Bien. Empecemos de atrás hacia adelante. Mira,
Primero van a haber dos hitos importantes en las siguientes semanas. El 3 y 4 de julio en Puerto Iguazú se celebra la cumbre del Mercosur, lo cual va a ser una cumbre, esperemos que de relevancia en señales a la proactividad que estamos buscando en este acuerdo. O sea que eso va a ser un elemento importante, porque de hecho está la reunión de ministros y después de jefes de Estado, o sea que es un hito importante ahora en julio. Como bien decías, tenemos el 17 y 18 de julio la cumbre CELAC-UE, que naturalmente es CELAC, es más amplio que Mercosur, pero desde Mercosur la estamos viendo como un espacio, naturalmente una plataforma importante, este diálogo bilateral, birregional vamos a decir, para dar señales claras conjuntas al acuerdo. Haciendo como un refresh rápido, porque de hecho estamos hablando de una historia que lleva 25 años, Tony. Son esos casos que uno dice, bueno, a veces es bueno pensarlo regionalmente a las cosas, y bueno, sí, pero pueden durar lo que ha durado esto, ¿no? 25 años, que de hecho nadie indica que todo se cierre pronto. Lo que sucedió es que hay señales de conclusión de un acuerdo en el 19, y señales de conclusión, de hecho no había, en este caso en Uruguay no había asumido todavía este gobierno. Yo creo que las señales que dieron quienes estaban en los gobiernos en su momento parecía ver que estaba todo casi cerrado. Y lo cierto es que después empezaron a haber señales, principalmente de Europa, de cierto descontento del capítulo sobre desarrollo sostenible. Pasan casi 3 años y hace, de hecho, poco tiempo llega lo que se llamó el Instrumento Adicional Interpretativo sobre Desarrollo Sostenible, que ese es el escenario en el que estamos hoy, que Uruguay, y los restantes países del Mercosur toman ese documento, dado que la Unión Europea había puesto cierto stop, vamos a decir, en el proceso dada esta temática. Entonces era la Unión Europea quien debía presentar algo. Si bien Uruguay daba por cerrado este tema porque se había concluido, si bien quedaban temas por cerrarse, cuando después toma el gobierno posesión de las negociaciones, vimos que quedaban todas cosas por avanzarse, pero aquí esto fue importante porque decía, el capítulo ambiental casi que lo queremos reescribir, decía Europa. Bueno, Uruguay, como un gesto político, por lo menos la posición fue, tomemos eso, entonces, y digamos otra cosa, que Uruguay no tiene ningún miedo en esto, ¿no? Es decir, somos el 97% de nuestra energía es renovable. A veces cuando me toca hablar con contrapartes europeos, lo digo con mucho orgullo y cuidado también, decir, díganos que quieren aprender desde Europa sobre sostenibilidad y estamos muy a gusto de poder hacerlo. O sea que para Uruguay no es un problema este. Y ahí lo que sí viene es no solo un stop en las negociaciones, y hay un déjà vu de lo que ya podríamos conocer de décadas atrás, sino como reabrir algo que estaba bastante avanzado hacia una conclusión, y el debate medioambiental hoy está, este instrumento a nivel regional y después a nivel de los países. Parecería ser que en el lado de Mercosur algunos países necesitarían un poquito más de tiempo para analizarlo, y esa es la foto de hoy, Tony. Esa es la foto de hoy, ni más ni menos, de por lo menos la parte, en este caso europea, que tenía intención de avanzar de ver ese instrumento, lo pone sobre la mesa y ahora está haciendo análisis de Mercosur. Esperemos realmente que esto llegue a su fin y pronto. Uruguay solo tiene como objetivo que esto se cierre en cuanto a esta negociación, o sea que va a hacer todo lo necesario para que se avance hacia una conclusión lo antes posible. Nicolás, por este mensaje positivo, ¿no? Y esperemos que así sea, ¿no? Que en las próximas semanas, en los próximos meses se den esta conclusión de estas negociaciones, ¿no? Que, como bien decías, llevan más de 20 años abiertas. Y quizás para terminar esta parte de la conversación y poder dejar un poco a los asistentes interactuar directamente contigo, hablar la tercera región importante. Tú ya la mencionaste en tu presentación, el relacionamiento que tenéis con Asia en general y muy en particular con China. Y cuando hablamos de China, sobre todo, tú creo que te referiste a ello, hablando de interdependencia. Hablar del relacionamiento con China quiere decir hablar también de lo que está implicando el relacionamiento con Estados Unidos y con Europa. No son estrategias, digamos, independientes, sino que todos son
parte de una estrategia interdependiente, ¿no? Y no hablo solo de Uruguay, hablo de la región y quizás de otros países, ¿no? Por los temas geopolíticos que hay detrás de estas negociaciones. Sí me gustaría, Nicolás, si nos puedes comentar un poco dos temas. Uno, la relación que tenéis en el marco de una región más amplia que China, que es la región que hoy día abarca el CPTPP, que es un poco el acuerdo que surgió después de que Estados Unidos abandonara el TPP. Vosotros entiendo que habéis pedido la adhesión formalmente al CPTPP y nos gustaría un poco que comentes sobre eso. Y luego más en particular el caso de vuestra relación estratégica con China. Ha habido muchas, noticias en la prensa sobre los avances de un posible acuerdo comercial, un FTA clásico, digamos, con China. Y en este contexto nos gustaría que nos cuentes un poco las noticias recientes. Entiendo que hubo un viaje muy reciente del canciller el mes pasado, hace un par de meses, a China, donde se vieron estos temas. Y ahí hay un tema que tú lo mencionaste, que es obviamente negociar con China, de alguna manera abre el frente de fricciones de ser miembro de Mercosur, lo que tú mencionabas, ¿no? Los posibles conflictos que hay en negociar acuerdos por separado, por fuera del Mercosur. Si nos puedes comentar un poco estas estrategias, Nicolás, con esto yo daría luego paso para que la gente se vaya preparando algunas preguntas antes de que cerremos el evento. Adelante, Nicolás. Con mucho gusto, Tony. Bueno, sin duda el tercer eje que estamos teniendo, porque de hecho, como bien tú decías, CPTPP es un área importante, un espacio importante del cual específicamente solicitamos adhesión. Como sabrán, este es uno de los acuerdos plurilaterales. De hecho, Estados Unidos, con el anterior TPP, que bueno, ha salido del TPP, después se crea este espacio CPTPP. El próximo entrante, todo indica que después de haber pedido proceso de adhesión va a ser en UK, y después entra otro grupo de países en el que efectivamente está Uruguay, que de alguna forma se está viendo cuál va a ser básicamente cómo sigue la fila de entrada, ¿no? Pero Uruguay también ve con muy buenos ojos este acuerdo, que es un acuerdo moderno y le daría también de una sola vez una red de acuerdos con 11 países, ¿no? De alguna forma en ese sentido. O sea que ahí hay un frente importante y lo que estamos hoy a la espera activa de cómo será el siguiente proceso de adhesión una vez que se confirme el UK, que tenemos entendido que han cerrado ya y avanzado en todos los procesos de negociación para la entrada. Técnicamente, lo bueno de este tipo de acuerdos es que es un acuerdo efectivamente cerrado. Es como el viejo GATT, vamos a decir, ¿no? Toma o deja después de los procesos de adhesión. Entonces, genera una mayor eficiencia, teóricamente. Uno no está negociando, si bien después pueden haber side letters y demás, esto para los más entendidos. Es un acuerdo que en términos técnicos es muy eficiente, porque uno pide la adhesión y dicen, bueno, señores, este es el texto. Podrá negociar después determinadas cosas, waivers de algún compromiso de determinados tiempos, pero tarde o temprano este es el texto al que usted se deberá adherir. Entonces genera una mayor esperanza, vamos a decir que cuando 11 países levantan el dedo uno puede estar más cerca, pero claro, no es fácil que los 11 digan que pasa el siguiente. UE ya lo hemos repasado, y China también, y China, perdona lo que tú me preguntabas, que era el tercer eje. Con China, la verdad que ha sido una... ¿Me escuchan? ¿Aló? Te escuchamos, pero no te vemos, Nicolás. Yo te Ahora escucho. sí. Sí, Ahora sí, creo. A ver, se tranca esta cámara. Es tan tecnológica que... Bueno, pero me escuchan, ¿no? ¿Verdad? Te escuchamos y te vemos bien, Nicolás. Bueno, adelante. Perfecto. Sobre China es muy fácil, la verdad, en términos de explicarlo. Es también con este objetivo que ha tenido el país. Básicamente, el objetivo ha sido, China ha mostrado una cercanía en proponer a Uruguay generar un plan de estudio de factibilidad para un posible acuerdo. El presidente lo ha visto con muy buenos ojos a eso, y así se realizó el estudio de factibilidad, que como tú sabrás es como un step zero, un step que sí se debe cumplir para cualquier después acuerdo comercial, y es un plan de factibilidad conjunto que se desarrolló entre los dos países, y se concluyó. Uruguay siempre fue muy proactivo, decir, señores,
sigamos avanzando hacia un posible acuerdo comercial. Se concreta la visita del canciller, como bien tú lo has dicho, que fue de hecho la primera visita ministerial de Sudamérica después de la pandemia, porque recordemos que hasta hace 4 meses China estaba cerrada, vamos a decir, por la pandemia aún. Entonces, Uruguay muestra esa proactividad, y lo que hemos visto en los últimos meses es que China, tiene su derecho de hacerlo también, ha preferido que con algunos movimientos últimos del Mercosur, y bueno, naturalmente quizá un cambio de gobierno en Brasil, posiblemente esperar a Mercosur y no avanzar bilateralmente. De nuevo, como tú sabes muy bien, este oficio de la política internacional tiene el desafío de que no es lo que un país quiere hacer, versus la política doméstica, ¿no? Quizá la que más ha estado Alejandro, decir, bueno, del mundo del policy making económico doméstico, bueno, la política internacional no es, no solamente quiero decir bajar o subir un impuesto, que uno lo pueda hacer autónomamente, sino más bien, quiero firmar un acuerdo, pero si la otra contraparte no lo quiere, yo no puedo obligarla. Entonces estamos en ese sano debate de decir, señores, desde Uruguay, de hecho el presidente Xi Jinping ha mandado un enviado especial de su gobierno semanas atrás, que lo recibimos junto al presidente, y el presidente Lacalle ha sido claro en esto. Uruguay sigue queriendo avanzar en un acuerdo bilateral con China, porque también lo quiere con otros países, pero con China naturalmente, porque bueno, se ha avanzado en ese diálogo del estudio de prefactibilidad, y esto no implica, y cierro con esto, darle la espalda a Mercosur. Es más bien ponerle otra dinámica, Tony. Quizá, y ahí hay diferentes niveles. Puede ser lo que a veces llamamos punta de lanza. Bueno, Uruguay podría comenzar una negociación con China que después la podrían seguir los socios. Lo que sucede es que si solamente esperamos regionalmente, puede pasar lo mismo que pasó con la Unión Europea. Podemos estar 25 años más. Entonces, hoy la impronta de este gobierno es la proactividad en la inserción comercial, sin darle la espalda a nadie. Es decir, señores, estos son nuestros tiempos. Ojalá nos sigan, ojalá sea Mercosur conjunto negociando con China. Lo cierto es que los tiempos que están manejando los socios, y están en su derecho, porque acá ningún país puede obligar a otro a ponerle su impronta y su tiempo, no son los mismos tiempos que quiere ponerle Uruguay a la inserción internacional, que es proactividad y eficiencia. Muchísimas gracias. Yo creo que quedó muy claro el mensaje. Yo creo que queda muy claro también esta visión que tiene Uruguay de cómo enfrentar y de cómo relacionarse con el resto del mundo en este nuevo contexto. Creo que ofrecéis un gran ejemplo para muchos países de la región y creo que los éxitos, digamos, de lo que pueda suceder en Uruguay pueden tener un poco lo que tú decías, nuestros efectos, estas externalidades para otros países de la región. Yo pediría, mientras estamos cerrando esta conversación con Nicolás, si hay algunas personas que quieran sumarse a la conversación, les sugeriría que levanten la mano utilizando la mano alzada que hay en el chat. Tengo aquí una primera mano de Arturo. Porzekansi, si quieres abrir tu cámara, vamos a tomar por el tiempo para intentar terminar. Voy a intentar tomar 2 o 3 preguntas muy breves y darle la oportunidad a Nicolás que las responda conjuntamente. Tengo a Arturo, tengo a Roberto. No sé si hay alguna otra persona que quiera sumarse a este primer turno. Arturo, adelante. Y luego Roberto, lo más breve posible. Si podéis identificaros con vuestra afiliación, sería útil para el resto de participantes. Adelante, Arturo. Arturo Porzekansi, American University y el Wilson Center. Muchísimas gracias por la presentación. Una pregunta. Uruguay se está transformando de un país que tenía ventajas comparativas en el sector agropecuario y turismo a un país que está desarrollando rápidamente con ventajas comparativas en otros servicios, especialmente tipo siglo XXI. Y me pregunto, ¿hay más cosas que se pueden hacer unilateralmente por parte de Uruguay en vez de esperar tantos años para que los demás se suban al mismo tren, para facilitar el crecimiento y desarrollo de estas nuevas áreas de ventaja comparativa?
Excelente, Gracias, Arturo. Arturo. Si quieres, Roberto, también si haces tu pregunta, si podemos ser más eficientes en las respuestas de Nicolás. Muchas Adelante, Roberto. gracias. Mi nombre es Roberto Horta, de la Universidad Católica del Uruguay, investigador en temas de comercio internacional e inserción internacional. Nicolás, muy interesante tu presentación y tus respuestas. Mi pregunta va por el lado del CTPPT, un acuerdo que a nivel empresarial acá en Uruguay se le ha dado mucha significación y se aplaudió que finalmente el gobierno pidiera la adhesión al acuerdo, y tú en tu respuesta dijiste, estamos en una espera activa. Esa espera activa, ¿la podrías determinar? Es decir, ¿qué está haciendo Uruguay en materia de acoplarse, es decir, adaptarse a las posibilidades de insertarse cuando venga la hora, digamos? Bien, gracias, Roberto. Adelante, Nicolás. Bien, muy bien. Bueno, respondo a Arturo, a quien le mando un saludo, es un gran uruguayo en Estados Unidos y gran amigo también. Arturo, yo creo que sí, tú das en un punto clave. Uruguay efectivamente está avanzando, quiere avanzar en materia unilateral en lo que ha sido nuestras ventajas comparativas. Nosotros hemos tenido, creo que Uruguay, no solo en este último gobierno, pero en las últimas décadas también, un descubrimiento de lo importante que es el desarrollo vertical, no solamente ese desarrollo horizontal de sustitución de importaciones de algunas décadas atrás, cuando América Latina se inspiró demasiado y pensó que podía ser de la noche a la mañana industrialista, sino por ejemplo, Uruguay es pionero. Y yo recibo muchos contrapartes del mundo que dicen cómo lo están haciendo la trazabilidad ganadera. Uruguay hoy tiene una trazabilidad en términos de ganadería que es estrella en el mundo. Podemos ver hasta la genética de la carne. Cuando uno está comprando determinada carne puede ir hasta lo más micro biológico de conocer esa trazabilidad, y eso es claramente un estilo de desarrollo vertical. Sabiendo que somos buenos en la producción agropecuaria, bueno, verticalmente hagamos todo lo que esté cercano, y de hecho el software, el desarrollo del software en Uruguay, que de hecho somos de los principales exportadores per cápita del software en el mundo, es en gran medida, créanme, yo creo que es inspiración del desarrollo vertical. Es decir, señores, aquí va a ser muy difícil construir tractores, pero sí ser buenos en todo lo que rodea la producción ganadera. Y ahí hay una primera observación. Y después también, Tony, y ahí contestando a Arturo, Uruguay se ha posicionado, y esto sí, este gobierno, de Uruguay Innovation Hub, es el proyecto que está desarrollando el gobierno, y es todo lo que sea necesario para hacer un hub de innovación en América Latina. Y estamos convencidos de poder serlo. Somos, no porque querramos, sino porque la naturaleza nos lo ha regalado, la puerta de entrada a América Latina, desde el Atlántico. Desde el Atlántico, nuestro puerto es estrella, de alguna forma, si uno lo mira en los puertos sureños. Entonces, tenemos ese regalo de la naturaleza, que no tiene que quedar solamente en un ingreso logístico, en cómo eso también se puede, esa visión de ingreso hacia América Latina, América del Sur concretamente, desde el Atlántico, también se puede traducir en innovación. Y ahí también, yo creo que este tema que estamos hablando, del dinamismo de la inserción, es una inyección unilateral de que Uruguay, de una impronta uruguaya. Y es una impronta bien uruguaya, y los que están ahí me entenderán, que no es a los portazos, vamos a decir, y a los gritos. Acá sabemos que la región es muy importante, sabemos que la región ha sido históricamente importante, pero al mismo tiempo la evidencia nos muestra que necesitamos impregnarle otro tiempo, otra dinámica. Entonces, esa es la visión bien uruguaya, que demorará quizá un poquito más de lo que uno pensaba, pero decir, señores, estamos decididos a avanzar bilateralmente con China, con Estados Unidos o con la Unión Europea, que en este caso no queremos romper la regla de juego porque se inició una negociación birregional, entonces esa es la regla de juego dada, pero Uruguay quiere inyectarle esa visión. El presidente habla mucho de que esta visión es un barco que zarpó y va a llegar a destino cuando de alguna forma cada destino esté dispuesto a concretar esa cercanía al puerto. Y me parece una cuestión bien visual. Esa visión proactiva de la inserción es un barco que zarpó. Llegará China cuando China también lo decida, porque de nuevo nadie obliga a otro a cerrar algo, y llegará a Estados Unidos cuando también
Estados Unidos lo decida. Y a Roberto, lo de la espera activa en la que estamos. La espera activa es que claramente una vez que activamos este proceso de adhesión, que presentamos la carta a fines del año pasado de solicitud de adhesión, en el camino han habido muchos hitos, ¿no? de acercarse step by step, y uno de ellos es, por ejemplo, enviar un formulario de todo el acervo normativo por el cual muestra que Uruguay está en condiciones de ingresar a un acuerdo de ese tipo, en el caso del CPTPP, y Uruguay lo ha cumplido en tiempo y forma. Se nos envía ese formulario, son documentos técnicos básicamente, y se responde en tiempo y forma, lleva su tiempo porque pasó por varios ministerios, pero de todo pasito que nos lleve a estar un poco más cerca, y después es casi que hoy de regla, cada vez que hablamos con una contraparte. Hace poco recibimos a una autoridad parlamentaria importante de Vietnam. Bueno, decirle, señores, recuerden que estamos en la fila para entrar, o cuando hablemos con alguna contraparte que está en el CPTPP, recordarle nuestra proactividad en querer estar. Por eso digo, Roberto, no es que estamos sentados esperando, sino más bien es cada momento que podemos activar un micropaso para poder estar más cerca, dado desde la regla general que digo, que a veces desde el análisis es difícil darse cuenta. Decir, bueno, ¿por qué no se avanza más? Bueno, señores, esto no es no puedo obligar a otro país que me adhiera a un acuerdo, ¿no? Es decir, puedo hacer todo lo posible, visitar países, pero no tiene sus límites, tiene sus boundaries también para cuidarnos también en los procesos. Así que esa quizás es la ejemplificación de por qué estamos en una espera activa con el CPTPP. Gracias, como decías, estamos en este café multitudinario y podríamos seguir otra hora tranquilamente hablando de este tema. Quizá te dejo para cerrar ya, si quieres, en un minuto, porque estamos ya agotando nuestro tiempo. Te leo una pregunta que hay en el chat para que la comentes quizás en tu conclusión final. Hay de hecho dos preguntas. Una creo que la respondiste sobre un poco los pasos concretos que habría que dar para acelerar este proceso de integración dentro de la región. Y el otro creo que es un comentario más político, si quieres comentarlo ya en tu cierre final. Dice, con el presidente Lula tomando un rol de no alineamiento en la política extranjera de Brasil, en términos de la guerra de Ucrania, el comercio con China, etc., ¿esperas que Mercosur intente tomar este rol hacia futuro? Y si no es así, ¿piensas que Mercosur concorde con Uruguay en esta nueva dinámica que mencionas, en este posible acercamiento con China y avanzar en un TLC que podría ser con el Mercosur? Quizás te lo dejo como pensamiento para tu cierre. Y me dejas las más difíciles para el final. La última, tienes un minuto solo para contestar. Bueno, entonces tomo esos puntos y también a modo de cierre. Primero, sobre el conflicto y la invasión de Rusia a Ucrania, Uruguay fue claro desde el principio. En todos los ámbitos multilaterales, nuestro país tiene la tradición diplomática de que expresa su posición en los ámbitos multilaterales. No es que porque un país solicitaba una visión tal o cual o adherirse a una posición país, no es la visión de Uruguay, sino en los ámbitos multilaterales hacerlo, y hemos sido claros de que claramente estamos ante una invasión de Rusia en Ucrania, y en todos los espacios multilaterales posibles lo hemos hecho. Es un primer punto. La visión que toma Brasil, y aquí sí, desde el rol que hoy me toca ocupar, es un tema de Brasil. Naturalmente el Mercosur nos hace, y el objetivo fundacional ha sido de integración comercial. Entonces, no sería lógico pensar de que querer impregnar una lógica más o menos ante un conflicto tan importante y tan delicado para el mundo, una lógica de un país al Mercosur, cuando en realidad su objetivo debe ser otro y focalizarse en lo que sí tenemos muy pendiente, que es la integración comercial. Y después, ahí me perdí en la otra, pero sobre lo de China y Mercosur, de nuevo, acá nunca nuestro país es nos vamos a salir, nos vamos a ir, no, señores, queremos poner otra dinámica y otro dinamismo. Y a su vez te digo, yo creo que eso, por elevación, le sirve al bloque. Tener hoy un hermano que esté diciendo, señores, tenemos que dinamizarnos más, y estamos dispuestos a avanzar nosotros a nuestro tiempo, y después si nos quieren seguir, serán más que bienvenidos. Y si alguien quiere venir a nuestro tiempo, doblemente bienvenido. Me parece que es un fenomenal mensaje. Es un fenomenal mensaje, incluso si se quiere, desde una visión regionalista moderna.
¿no? Decir, señores, ¿qué más podemos hacer? Porque acá nadie habló de irse del Mercosur, de darle la espalda al Mercosur, entonces es difícil que se vea mal. De ahí a que se promueva que Uruguay negocie un acuerdo, bueno, será una cuestión de Mercosur. Lo que sí que Uruguay como país soberano está decidido a avanzar en ese camino y todo lo que contribuya en ese sentido. Así que yo, y lo final también, a esto más, no contestando solo lo que decía Tony, sino el punto final más personal, yo creo que a nuestros países se le va la vida en estas cosas, se le va la vida en estas cosas, en cómo podemos tener una integración más productiva para tener más trabajo para nuestra gente. A veces hasta nos olvidamos que los procesos inflacionarios que nos toca vivir, que naturalmente son multicausales, y acá hay grandes economistas, estoy viendo en la pantalla, en gran parte a veces es por nuestra visión proteccionista. Porque claramente es muy intuitivo. Cuando yo llego a Puerto, estoy pagando tanto más de arancel y se encarecen los productos, es tan lineal como eso. Entonces, son factores que terminan afectando, como decimos a veces jocosamente, a Doña María en nuestros países. A la señora que va a la esquina a comprar sus productos para la semana. Entonces, tenemos que ser proactivos quienes estamos en la academia y el policy maker, en mi caso también, de llevar estos temas, obviamente que nunca va a estar al nivel de la cercanía que tiene la sociedad y la opinión pública a la educación o a la seguridad pública, porque son cosas que quiero que mi hija esté bien educada y que no me roben en la siguiente esquina. Pero tenemos que culturizar, me parece, de que estos temas también nos involucran a todos y nos afectan, que de hecho hay mucha evidencia que eso afecta el bolsillo de gente que a veces en situaciones en que suben los precios y suben las materias primas, ya tiene una afectación global, pero cuánto más puede generar una afectación nacional cuando a veces no hay gobiernos que quieren ser proactivos como lo está haciendo este gobierno. Muchísimas gracias a todos los que habéis participado. Esperamos tenerte pronto nuevamente en persona, ojalá aquí en Georgetown, y seguiremos seguro esta conversación en los próximos meses. Gracias de nuevo a Nicolás y gracias a todos por habernos acompañado en este evento. Buenos días, good morning to everyone. Thank you. Muchas gracias. Yes.